Bienvenidos, es un gusto saludarlos, estar de nuevo aquí en nuestra cita de cada semana con un tema de actualidad y con un invitado que nos ayuda a entender ese tema un poco más, así en profundidad. Hoy vamos a hablar de la Policía Nacional y nuestro invitado es un coronel retirado del Ejército, el coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. Él además es abogado, es experto en inteligencia militar y en operaciones psicológicas, es licenciado en Filosofía e Historia y es especialista en seguridad y consultor en estos temas. Con todo este conocimiento que él tiene, creemos que es pertinente tenerlo aquí para que nos ayude a entender qué es lo que ha venido pasando con la Policía Nacional y qué puede venir de aquí en adelante, porque hay unas reformas que ya se están planteando por parte del Gobierno Nacional. Todo esto también se ha desatado en buena medida con las protestas que ha vivido Colombia desde el pasado 28 de abril. Coronel Marulanda, es un gusto saludarlo, bienvenido a Teleantioquia, bienvenido a Punto. Hernán, muchas gracias por su amable invitación y aquí quedo entonces disponible para lo que usted tenga bien. Bueno, señor, empecemos por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de las protestas en Colombia, donde hay unos apartes muy específicos en relación con la Policía Nacional. Y el primer punto tiene que ver con lo que está recomendando ahí la Comisión en el sentido de reglamentar la protesta en Colombia, porque lo que dice la Comisión es que muchas veces lo que se hace en las protestas por parte de las autoridades civiles y de policía, y en casos específicos de las militares, pues depende mucho de interpretaciones. Si no hay un estatuto, no hay unas normas que reglen, que digan cómo se debe actuar. ¿Usted cómo toma eso? Pues mire, como hombre de seguridad entiendo perfectamente la preocupación de la Comisión Interamericana. También soy de los que cree que hay que reglamentar esa protesta social, pero esto ya cae en el campo político, en donde hay detractores de la posibilidad de que el Estado reglamente de manera más clara lo que es la protesta social. Lo que es cierto desde el punto de vista técnico es de que esa falta de reglamentación es la que ha abierto la puerta para que se den tantos hechos desagradables que hemos sufrido todos los colombianos. Definitivamente, desde el punto de vista técnico, es necesaria la reglamentación de la protesta social. Otra es la discusión política y filosófica al respecto. Sí, claro, porque ahí nos meteríamos entonces de qué se reglamenta, cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, porque lo que usted acaba de manifestar, ese reglamento permitiría que todas las partes implicadas en la protesta, las personas que están en las calles, la policía y los integrantes del gobierno, pues tengan una base más cierta de cómo deben actuar en caso de unas dificultades como esas. Así es. Sin embargo, déjeme decirle que la Policía Nacional mantiene unos protocolos que están estrictamente ceñidos a los parámetros establecidos internacionalmente y que están acordes con la ley colombiana. Es de acuerdo a estos procedimientos que los protocolos policiales entran en acción cuando es necesario. Es muy importante resaltar esto. La intervención de las unidades de choque de la policía que se da en todas partes del mundo solamente se ve cuando la protesta social se sale de una protesta y se convierte en un acto ilícito o vandálico. Aquí hemos visto muchos ejemplos de protestas sociales masivas que no han requerido la más mínima intervención de la policía porque se han mantenido dentro de los parámetros de la civilidad, de la tranquilidad y de la protesta legal y legítima a la cual tenemos derecho todos los colombianos. Coronel, en el mismo informe de la Comisión Interamericana sobre Colombia, pues hay unos apartes también en relación con el ESMAD. Algunas personas en Colombia pues quisieran que el ESMAD no existiera. Uno sabe que estos cuerpos de intervención policial existen pues prácticamente en todo el mundo. Pero en lo que dice la Comisión, pues obviamente no se dice nada sobre desaparición del ESMAD, pero también se hacen unos llamados en relación con la actuación de este cuerpo. ¿Usted cómo tomó esa parte y qué puede venir entonces de aquí en adelante en relación con este cuerpo especial de la Policía Nacional? No, pues con mucha sensatez y lógica. Sí tenemos claros hechos en los cuales miembros, no solamente del ESMAD, sino de la policía, desbordaron los parámetros establecidos y adoptaron frente a la situación comportamientos de índole personal, que están muy alejados de las instrucciones que se les han dado a ellos para actuar. Por supuesto que nos deben preocupar estos comportamientos, pero le puedo asegurar con conocimiento de causa que la policía, la institución ha adoptado todos los mecanismos de investigación, de juzgamiento y de sanción, si fuere el caso,
de quienes se han desviado de las normas establecidas para su comportamiento en este tipo de eventos. Y por supuesto la policía ha sido una institución sumamente dinámica y hará ajustes donde, cuando y cómo sea necesario para estar a tono con las circunstancias. Entre las dos propuestas en relación con la pertenencia de la policía al Ministerio de Defensa, por ejemplo, al Ministerio del Interior, ¿cuál es la suya? ¿Usted dónde está? Porque la comisión recomienda, por ejemplo, que la policía no esté más en el Ministerio de Defensa, sino, digamos, aumentarle la característica de cuerpo civil pasándolo a otra institución del Estado, tal vez al Ministerio del Interior. ¿Cuál es su posición? No, la posición mía tiene en cuenta el proceso histórico de la policía en Colombia y tiene en cuenta los intereses de la izquierda continental, que en los países en los que estamos viendo actuar y gobernar a esta izquierda, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, lo que hemos visto es que la policía se ha convertido en estos gobiernos en una guardia pretoriana y en un instrumento de poder político. En el caso colombiano, yo estoy totalmente en desacuerdo con que la policía salga del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio de Gobierno, porque tendríamos entonces a gobernantes, a gobernadores y alcaldes manejando políticamente a la policía, y eso sería el desastre. Cuando instituciones, y aquí en Colombia tenemos un ejemplo con la inteligencia militar, cuando la inteligencia deja de ser un instrumento de seguridad de todo el Estado, de todos los afiliados al país, de todos los colombianos, y se convierte en un instrumento político, de poder político, para doblegar, para controlar o supervigilar a opositores, se acaban esos aparatos. Lo mismo va a pasar con la policía si eventualmente llegara a pertenecer al Ministerio de Gobierno. Recuérdese usted cómo la iniciación de la violencia en el país comenzó precisamente con una policía politizada, una policía regionalizada, una policía bajo el mando de alcaldes y gobernadores. Desde el año 48 esa experiencia no se nos puede olvidar y eso justifica tener una posición muy clara en cuanto a defender la posición de que la policía debe seguir perteneciendo al Ministerio de Defensa. ¿Está su posición, coronel, de acuerdo con la misma que ha asumido en este caso que estamos tratando el gobierno nacional? Porque el gobierno ya ha dicho que no, que debe seguir ahí más o menos bajo los argumentos que usted está manifestando. Así es, y es la posición no solamente mía, sino como presidente de ACORE, es la posición que hemos asumido no solamente en ACORE, sino en ACORPOL, que es la Asociación de Militares de Policía, de militares retirados de la policía, en el Colegio de Generales de la Policía, en el Colegio de Coroneles de la Policía, en donde hemos venido estudiando en detalle la reforma propuesta por el gobierno y una de las primeras conclusiones, refiriéndonos al informe de la Comisión Interamericana, es de que no vemos bueno para el país, saludable para los colombianos, que la policía salga del Ministerio de Defensa al Ministerio de Gobierno. Me queda un tema, coronel, en esta primera parte a propósito del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de que nos metamos en las propuestas de reforma de la Policía Nacional, y es el tema de los traslados por protección, un tema que ha sido polémico, que en el informe pues hace sus críticas porque le da cierto margen bastante grande de interpretación y por esa vía de posible violación de derechos de las personas a la Policía Nacional. ¿Usted propone o propondría alguna reforma a los traslados de protección o usted cree que como están funcionando son pertinentes para el país? Los traslados por protección han sido muy criticados porque se han dado eventualmente algunas desviaciones o algunos excesos que no son conducentes a la función con la cual fueron creados estos traslados. Como su nombre lo dice, son traslados de protección. Nosotros lo vemos cotidianamente cuando, por ejemplo, un asaltante de calle es abordado por ciudadanos que intentan lincharlo y ahí la policía interviene para salvarle la vida al presuntamente delincuente acosado por comunidades. Ese es un hecho claro y palmario, una demostración de que el traslado por protección sí sirve, es humano, es necesario y está bajo las garantías constitucionales respecto a la vida a todos los ciudadanos. Otra cosa es de que a raíz de todos estos incidentes que se dieron en los últimos días, de todas estas protestas y demás, se reevalúe, se estudie y se hagan ajustes a esta figura que a mi modo de ver fue creada con la mejor intención, funciona efectivamente en muchos casos
y que pues habrá que revisar qué fue lo que sucedió durante todas estas protestas, a ver qué afinamientos hay que hacer. Ahí tal vez, coronel, regresamos al primer punto de este diálogo, al de la reglamentación de la protesta, lo que podría hacer el Congreso Nacional en relación con este tema. O sea, estos traslados por protección parece que es un punto clave, que tendría que ir en ese estatuto de la protesta, o yo no sé si en los asuntos de reforma a la Policía Nacional. Yo creo que se debe ir en reforma a la protesta. Esa protesta hay que reglamentarla, hay que ponerle parámetros. No se trata de violarle el derecho a ningún ciudadano de su protesta, pero se trata de proteger también los derechos y libertades del resto de ciudadanos que no están protestando. Es que lo que vimos durante 2 meses fue algo que estuvo en contra de la gran mayoría de los colombianos. Sume usted la cantidad de tipos que protestaron y no alcanzan a sumar ni siquiera 1 millón de personas, y somos 50 millones de personas mal contadas en Colombia. Las otras 49 millones de personas, ¿qué? Nos tocó soportar pacientemente los desafueros, los desatinos y los excesos de los que estaban protestando. Ellos inmediatamente dicen que no es culpa de ellos, que se les infiltraron los vándalos, pero es que esa historia la conocemos desde hace 60 años, siempre ha sido así, siempre hemos oído que llaman a protestas y desde el principio se protegen diciendo, no, son pacíficas, y todos sabemos cómo terminan esas protestas. Entonces sí es necesario, más que urgente, que el Congreso de la República asuma el estudio de este manejo de la protesta social, de esta organización de la protesta social, de esta reglamentación de manera juiciosa y, por supuesto, patriótica, ¿no? Bueno, coronel, permítame, hacemos una pausa a esta hora aquí en nuestro programa y ya regresamos para que hablemos de las propuestas de reforma a la Policía Nacional. John Marulanda, presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. Con él estamos conversando hoy aquí en A Punto a propósito de la Policía Nacional, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta institución y de las propuestas que hay ya en el escenario público para reformar a la policía y darle un mejor futuro. Bueno, coronel, 2 proyectos de ley entonces radicados por parte del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República en relación con la policía. ¿Cómo ve usted el tema? Yo creo que cualquier reforma que se proponga para nuestra Policía Nacional debe ser estudiada primero por gente que conozca, no solamente que conozca la policía, que conozca el interior de esa institución y que conozca las condiciones de seguridad pública del país, para que pueda hacer propuestas sensatas, sanas, en beneficio de todos y que no tengan ningún matiz político, ningún cariz que permita que la policía se desvíe de su función fundamental, que es garantizarnos la seguridad de los colombianos. Usted se metió ahí, coronel, en uno de los proyectos radicados por el Ejecutivo, el de carrera y profesionalización. Parece que nos falta mucho en materia policial en este tema. Así es. La Policía Nacional, déjeme decirle que yo soy militar, no soy policial, pero después de haber estado 30 años en la institución militar tuve que interactuar con la policía en infinidad de oportunidades y en muy diferentes circunstancias. Mi más profundo respeto y admiración por la policía, una institución en donde los hombres y mujeres hacen un ejercicio vocacional de servicio, no siempre, primero, bien pago, segundo, bien reconocido y permanentemente señalado por la ciudadanía colombiana. A nosotros los colombianos no nos gustan que nos digan qué hay que hacer, no nos gusta que nos digan métase a la fila, no se suba ahí, no nos gusta. Nosotros somos muy autonómicos en ese aspecto y la policía tiene esa función en Colombia y en cualquier parte del mundo. Y aquí en Colombia hace carrera de cójalo, cójalo, y después de que la policía lo coja, salvaje, suéltelo, suéltelo. Eso es de nuestra característica nacional, que es muy compleja.
y en medio de esa característica que nos identifica tanto, está la Policía Nacional tratando de hacer cumplir las normas de convivencia ciudadana, que es lo que permite que el país se mueva. Entonces, es una labor muy difícil, muy desagradecida. Lo que no parece, coronel, es que con la estructura actual económica, organizacional y demás de la policía, hubiera mucho margen para esa profesionalización. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, del asunto de los ingresos, de los salarios, de cuánto se le paga a todo el personal de la policía, de la forma de ingresar, de los requisitos para poder ingresar. Parece que ahí también, entonces, en eso de carrera y profesionalización, tendría que haber un cambio grande. Ese es un tema eminentemente práctico, porque una cosa es el aspecto vocacional de quienes quieren ser policía y lo hacen sin chistar y aceptan todas las dificultades de la carrera, pero también está el aspecto material, es decir, ellos tienen que alimentar familias y tienen que buscar por el progreso de ellos y de sus familias, y ahí es donde entra el aspecto que usted menciona. Ahora, el principal óbice para que haya una carrera profesional policial que sea realmente atractiva para que la gente entre es el problema económico, el problema presupuestal, ¿no? ¿Queremos más policías? Más policías nos valen más dinero. Más dinero quiere decir más del presupuesto y no es que tengamos precisamente mucho dinero en el presupuesto para dedicar a la policía, al Ministerio de Defensa. Entonces ese es un problema que a mi modo de ver tiene su mayor nudo en el aspecto económico, porque con dinero es que se profesionaliza la gente a través de cursos, entrenamiento, capacitaciones, premios, castigos, sanciones. Es a través de esos aspectos materiales y reales que hoy en día eso funciona. Está el aspecto subjetivo, que es el que acabo de mencionar, el aspecto vocacional, en donde yo diría gran parte de los policías, y aquí agrego los soldados, que están en la carrera no lo hacen por volverse millonarios o por volverse ricos, pero tampoco lo hacen para seguir en condición de pobreza o en condiciones precarias de subsistencia. Hay que balancear muy bien esos dos aspectos. Sí. Coronel, en el caso del estatuto disciplinario, cuando se habla de este tema, lo común entre la gente es pensar que aumentando penas, que aumentando castigos, que llevando más gente a los juzgados, que por ahí más o menos es la ruta. Pero en materia penal eso no siempre funciona porque hay asuntos que son complejos y no siempre es por ahí. Desde el punto de vista de los cambios disciplinarios en la Policía Nacional, ¿hay algo que usted podría proponer o que para usted como conocedor de estos temas de seguridad sería lo más importante hacia el futuro? No, mire, las penas, las penalidades, las sanciones están claramente establecidas en el reglamento de la carrera. Si usted me pregunta, hay que revisarlo, digo yo, no hay ningún problema en que lo revisemos. Y si hay que hacer ajustes, pues que se hagan los ajustes. Pero eso está funcionando. Fíjese que los policías que han excedido el uso de la fuerza y que han terminado en desastre, pues están siendo condenados y están siendo juzgados. Y de nada ha valido que argumenten el fuero militar, que se les aplica a ellos desde hace mucho tiempo, pero que en la vida actual, hoy en día el fuero militar ha dejado de existir en la vida real. Entonces, el reglamento disciplinario está, se aplica, ha sido efectivo, hay quejas, y si hay quejas, pues la única obligación que tiene la policía, y tenemos los expertos en esto, es reconocerlo, aceptar la queja, analizar qué sucedió y proponer los cambios y ajustes que sean necesarios y sean adecuados. Coronel, me quedan unos minuticos finales para preguntarle por un tema que no es de policía, pero que también es de actualidad y que usted conoce perfectamente, y es el de lo que puede estar pasando ya no con la policía, sino con los militares retirados a propósito del caso de Haití, de todo lo que se ha dicho sobre la Brigada 30, ahí sí, de pronto con gente que inclusive está activa, con el mismo atentado contra el helicóptero donde viajaba el presidente Iván Duque. ¿Cuál es la visión suya como militar retirado y como presidente de ACORE acerca de lo que puede estar pasando en este sentido? Hombre, Hernán, ese es un tema muy espinoso. Déjeme decirle que a todos nosotros los militares retirados nos duele en el alma, nos duele mucho. Primero lo que pasó en Haití, sería el primer caso real de mercenarismo de militares retirados en este siglo, militares retirados colombianos, porque nosotros tenemos una excelente imagen en todo el mundo y allá actuamos no como mercenarios,
como contratistas de seguridad y defensa, somos muy respetados, hacemos quedar muy bien el nombre de Colombia. Así como tenemos futbolistas que nos hacen quedar bien en el exterior, tenemos militares que en el exterior también hacen quedar muy bien el nombre del país. Entonces, lo que sucedió en Haití es verdaderamente un dolor muy grande porque han hecho un daño irreparable a la imagen de Colombia y a la imagen de los militares retirados y al país entero. Y en el caso de lo de Cúcuta, eso sí que es descorazonador. Yo me pregunto muchas veces si hemos hablado si la contrainteligencia militar falló. Este capitán, fíjese, yo fui fundador de la aviación del ejército, soy piloto de helicóptero y me entero que este joven era piloto de Black Hawk. Nosotros tenemos la confraternidad de los pilotos. ¿De cuándo acá este capitán se ve involucrado en esto? ¿Qué lo llevó a eso? Inconformidad por haber salido de la institución, ganas de dinero, algún tipo de venganza o una ideologización, fue reclutado por las FARC para hacer esto. Lo que sí le puedo decir es que es muy delicado, son dos eventos que nos tienen a todos los retirados muy meditabundos, muy aburridos, pero bueno, esperemos que tanto de lo de Haití, en donde enviamos un delegado de ACORE, nuestro abogado, uno de nuestros abogados de ACORE, fue allá y debe estar ya cuando sepamos ya, cuando este programa salga ya probablemente ha visitado a los hombres que están allá porque tienen derecho a su legítima defensa y Haití es un sitio muy peligroso que en cualquier momento puede estallar y nos da miedo la vida de estos muchachos. Sí. Y en el caso del capitán involucrado con el atentado al presidente, pues ojalá la institución y la contrainteligencia militar nos den datos más precisos y Dios quiera que no sea parte de una red que tengamos infiltrada en la institución. Coronel, ¿por dónde se podría revisar en todo este cuento de los militares, no solamente activos, sino retirados en relación con estos casos que estamos diciendo? Porque es que siempre cuando pasa un problema en este país somos muy dados a pensar que se necesita otra ley, que se necesita otra norma, que hay que expedir una vaina nueva, como si esa fuera la salida perfecta para poder solucionar nuestros problemas. ¿Qué podríamos hacer? No, mire, Hernán, los militares se retiran en una cantidad de 10.000, 12.000 al año en Colombia, incluyendo soldados y todo lo demás. Es imposible para el Estado controlar y para la institución mucho menos controlar las decisiones que estos hombres y mujeres toman una vez en su vida privada. Ahí no nos podemos meter. Y eso no es del ejército de Colombia, eso es del ejército de Israel, del ejército inglés, del ejército norteamericano. Yo le puedo citar aquí ya ejemplos de esos ejércitos, el más poderoso, el más histórico y el más efectivo, se los puedo citar en donde ellos mismos tienen mercenarios que han llegado a este país. Peter McLeish en la mediados de los 80, Jair Klein, también por esa época, el señor Goudreau, ahí que se trató de meterse a Venezuela en una investidura. En fin, es difícil, por no decir imposible, controlar la vida de los militares una vez nos retiramos de la institución. Se nos mira solamente como expertos en seguridad, pero yo le puedo hacer a usted una relación de militares retirados que son médicos, abogados, catedráticos, empresarios, son personas reconocidas en su comunidad. O sea que cuando uno se retira, es la decisión de uno tomar uno u otro camino. Estos señores tomaron un camino totalmente equivocado si se comprueba que fueron ellos los que participaron en eso. Lo mismo el caso del capitán en el atentado al presidente. La otra mayoría de militares retirados están por muy buen camino ayudando a la comunidad. ¿Qué los lleva a eso? Es muy difícil. Que los soldados profesionales se ganan 1.600.000 pesos y tienen que buscar otros recursos para poder sobrevivir. Ahí hay una propuesta de parte del Consejo de Veteranos, una propuesta de ley para incrementar ese salario, porque es que esos soldados profesionales cuando salen después de 20 años pierden casi la mitad del salario que están ganando. ¿Eso qué significa? Dinero. ¿Eso qué afecta? El presupuesto. ¿Y cómo está el presupuesto? Usted lo sabe que nuestro presupuesto está en muy regulares condiciones. Coronel, ha sido muy amable, queríamos tenerlo aquí en Teleantioquia para tratar estos temas de seguridad nacional que usted pues obviamente entiende en un país como Colombia, parecen generar una sensibilidad especial y obviamente pues usted como conocedor de estos asuntos pues nos entregó unos conceptos bastante interesantes. Que esté muy bien, coronel. Hernán, muchas gracias a usted por su invitación. A ustedes les reiteramos nuestra invitación, como siempre, para que estén con nosotros cada semana con un invitado y un tema de actualidad mirado en profundidad. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.